El próximo mes de septiembre arrancan las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en CONCACAF. México se estará enfrentando primero en casa frente a Jamaica, después visitará a Costa Rica y a Panamá, esto para septiembre. Aquí están los 8 invitados al octagonal final, esta nueva edición para la clasificación rumbo al Mundial, en donde básicamente todos se enfrentan a todos en partidos ida y vuelta. Los 3 equipos con más puntos van a clasificar directo a Qatar y el cuarto lugar va a jugar un torneo de repesca contra otros 3 países de Sudamérica, Oceanía y Asia. José del Valle, después de lo visto para México en esta Copa Oro, ¿ves complicado la clasificación del Tri a Qatar? Hola Pilar, un abrazo para usted, para Barak y para Jorge Carlos. No veo que México se vaya a complicar en la eliminatoria. A diferencia de lo que vimos en Copa Oro, en una eliminatoria los rivales también tienen que proponer. A muchos de ellos buscar el empate no les va a servir y me parece que eso a México le va a venir muy bien, porque obviamente México con espacios por las características de sus futbolistas, asumiendo que ya va a estar recuperado el Chucky Lozano, Tecatito Corona, Lainez, esos futbolistas en cancha abierta me parece que pueden potenciar más sus virtudes. Creo que lo que vimos este verano no es un reflejo real del nivel de la zona. México sigue estando por encima de todos. Y es más, creo que Estados Unidos va a sufrir más que México en esta eliminatoria por la falta de experiencia, por futbolistas muy jóvenes que no están acostumbrados a visitar las canchas de Centroamérica, del Caribe, el Azteca, lleno, si es que ya se puede jugar con público también es un factor a considerar. Yo creo que México tiene y el Beto, ¿no? un buen entrenador. El Beto, sí, pero va a ser nada más un par de partidos, ¿no? El Beto. Por ahora, México falta que resuelvan 3. Sí. México tiene un muy buen entrenador. Me parece que el Tata Martino, para el contexto de la zona, es un entrenador sumamente probado. México sigue teniendo futbolistas de mucha calidad, de mucha experiencia, consolidados, y viene una nueva camada que a mí particularmente me gusta mucho. Es más, me gusta más la camada de jóvenes mexicanos que los jóvenes estadounidenses, más allá que los de Estados Unidos ya juegan en la élite, juegan en Europa y eso obviamente a mucha gente los termina deslumbrando, pero por características de fútbol, a mí estos jóvenes mexicanos que empiezo a ver, muchos de ellos ya consolidados en primera división, me gustan. Pili, México va a clasificar sin problemas. Barak, cuando revisamos justo lo que dice José, las nuevas generaciones, hemos visto a varios equipos que les urge un recambio generacional como Costa Rica, hemos visto otros procesos que nos gustan a pesar de que en Copa Oro les fue pues mal por el tema del COVID y lesiones como Honduras, como el mismo Salvador que necesita un poco más de tiempo de trabajo. ¿Cuál es la selección que más te preocupa en estas eliminatorias para enfrentar a México? No, a ver, yo creo que México no debería de preocuparse, estoy de acuerdo con José. Creo que sí hay selecciones que tenían, si no garantizado, sí muy encaminado su boleto al Mundial por la vía del hexagonal, ¿no? Como la selección de Costa Rica, como la selección de Honduras, y que ahora me parece que ven a México y a Estados Unidos un poquito más lejos de lo que por sí ya estaban, y que selecciones que a mí me han llamado mucho la atención, como Canadá, está claro que además con Jonathan David y con Alfonso Davies debería ser un equipo todavía mucho más fuerte. No olvidemos que perdió a Kyle Larin también en la fase definitiva después de haber sido muy importante en la fase de grupos. Es decir, el resurgimiento de El Salvador y la explosión de Canadá no creo que alteren demasiado los intereses de la selección mexicana camino al Mundial. Sí le podrán robar algunos puntos, pero lo normal es que México no tenga problema. Otra cosa es también aclarar que lo normal no suele ser la norma en las eliminatorias. Lo que hemos visto en eliminatorias, ¿no? 2 veces México no ha tenido problemas. Todas las demás sí. Si no es el proceso rumbo a Rusia con Osorio y rumbo al Mundial de 2006 con la Volpe, en todos los demás procesos México se ha metido en problemas. Y si llegase a tener una eliminatoria tan desastrosa como la que tuvo en rumbo a Brasil 2014, aquí no hay una vida, ¿no? No es que, bueno, es un hexagonal, clasifican 3, pero todavía el cuarto se puede meter, no. Aquí hay 8, el nivel no va a ser peor, por eso mismo, porque El Salvador y Canadá están por lo menos al nivel de Costa Rica y de Panamá y de Honduras, que parecían ahí ya ancladas como opción 3, 4 y 5, y ahora se abre mucho más la competencia, pero sí yo creo, a priori, siempre a priori,
para disputarse el tercer puesto. Ahora, Jorge, cuando revisamos que van a ser ahora 14 partidos en lugar de 10 por este octagonal, y revisamos los récords que tiene México contra algunos equipos, bueno, con los que peor les ha ido en eliminatorias, es Honduras, Estados Unidos y Costa Rica. Después de revisar cómo se ha acercado el nivel, ¿contra qué equipos de estos 8 crees que México podría perder puntos, por lo que hemos visto en este verano? Buena pregunta, Pili. Contra Honduras, contra Canadá y evidentemente contra Estados Unidos. Creo que son las selecciones de las cuales tendría la selección mexicana que preocuparse. Antes, hace años, el tricolor combinaba perfecto con la frase y expresión el gigante de CONCACAF, pero ya cada vez en las eliminatorias le es más fácil a otros equipos faltarle el respeto al tricolor, sobre todo como visitantes. Y es que, a excepción de la eliminatoria con Juan Carlos Osorio y después la de Ricardo Lavolpe, que bien mencionaba Barak, México sufre no solamente como visitante, también como local. Aquí las matemáticas tendrían que decir que si ganas tus partidos como local y rescatas algún punto como visitante, estás dentro. Pero ya como local, si los partidos van a ser con veto en el Estadio Azteca y algunos de ellos, los que sean, que al final de cuentas la FIFA determine, y luego como visitante vas a sufrir contra Honduras porque siempre ha sufrido, y vas a sufrir contra selección como Estados Unidos porque siempre ha sufrido, y vas a sufrir contra la gran mayoría. Los 4 coincidimos que México tiene que estar en el Mundial de Qatar. Ahora, eso de sin problemas, yo creo que no. Va a ser una eliminatoria muy difícil porque la referencia directa es precisamente esta Copa Oro, donde selecciones como El Salvador mostraron una cara refrescante, un conjunto con un carácter ofensivo muy agradable y que además tienen un fútbol también bonito por ciertas partes de encuentro, pero Honduras en esta Copa Oro vino con muchas bajas y tiene una selección poderosa. Costa Rica quizás por el relevo generacional, sigo con mis dudas, pero el resto son selecciones bastante fuertes y competitivas. México pienso que va a avanzar a Qatar, pero el sin problemas yo no lo pongo, ¿eh? Ahora, José, ya hablábamos hace un minuto en tu primera intervención acerca de esa localía de México y Jorge acaba de decir algo interesante porque cada vez hay menos selecciones que le temen ir al Azteca, ¿no? Lo hemos visto con Costa Rica, con Honduras y ahora, por el tema del veto, pues también es algo que le podría restar al Tri, pero en el resto de países, por lo menos en América, por el tema del COVID, hay varias selecciones que tampoco van a poder hasta el momento tener aficionados. Entonces, ¿realmente es algo que le juega en contra a México? Yo creo que le juega más en contra a otros países. Por ejemplo, El Salvador. El Salvador se hace fuerte en el Cuscatlán con su gente. Lo mismo Honduras en San Pedro Sula. Yo creo que al final de cuentas México por fútbol no debería de tener problemas. Sí, después sabemos que un partido se puede complicar, los imponderables de siempre, una mala noche de México, pero estamos hablando de 14 partidos y 3 van de manera directa y para efectos de clasificar a un mundial, ser primero o ser tercero da exactamente lo mismo. Yo sé que por ser México, pero para México, por la si zona, termina clasificando tercero, José, igual le van a tirar con todo, ¿eh? A eso voy, pero para efectos de la clasificación, el primero y el tercero van de manera directa. Después sí, por ser México, por el entorno de la CONCACAF, por la pobreza futbolística de sus rivales, a México siempre le tenemos que exigir que sea primero, además con un buen funcionamiento, que gane con autoridad, no necesariamente goleando, pero que gane con autoridad en el juego, dominando, teniendo posesión de pelota, no pasando apuros en defensa, teniendo el control del partido, generando oportunidades de gol. Y si se puede golear, perfecto. Yo creo que ese va a ser la temática de la eliminatoria. Yo veo a un México muy superior que le va a alcanzar para imponer condiciones en la mayoría de canchas. Yo creo que los más complicados son los de Centroamérica, porque Estados Unidos y Canadá vienen muy fuerte, y tampoco descarto a Jamaica, ¿no? Usted mencionaba lo de Costa Rica, ese relevo generacional, coincido plenamente. Además, acaban de cambiar de entrenador. Panamá, con Christiansen, un buen técnico, joven, escuela europea, pero jugadores que todavía me parece que están un poco verdes, porque Panamá también hizo la transición, ¿no? Honduras tiene un gran entrenador como Coito, pero le hace falta un killer, le hace falta un goleador, lo vimos en el Final Four, que juega bien, pero le falta concretar. Y lo del Salvador, a mí me pareció, Pilar, es nada más un punto de vista, que fue el inflador anímico, porque ¿qué tanto se puede ver el sello de un técnico que tenía 1 mes y medio trabajando y empezó a competir en Copa Oro? Yo creo que cuando arranque el octogonal, El Salvador volverá a ser El Salvador. ¿Por qué decías, uy, Barak, ya para cerrar? Yo creo que todo aficionado o periodista o conocedor de la historia de las eliminatorias
de la selección mexicana tuvo que decir, uy, ¿no? Porque todo lo que dice José es todo lo que debería hacer, pero al final es una carta a Santa Claus donde no se va a cumplir por lo menos 1, 2 o 3 de los requisitos que le están poniendo a Tata Martino. Y cuando digo, uy, es como diciendo, bueno, pobre Tata Martino, porque así ganes, si no dominas, si no goleas, si no gusta, siempre va a haber un pero, y es algo que además no es nuevo. Esa es la historia del fútbol mexicano, porque además no tenemos memoria, y parece que México, por ser México y por tener las capacidades económicas que no tienen en la zona, sobre todo los países del sur y del Caribe, entonces está como obligado a ganar y gustar y golear y dominar y todo lo que dice José, y esa debe ser su obligación, cuando la experiencia, no las expectativas, sino la experiencia, como hemos venido hablando, nos indican todo Solo lo para contrario. estar claros, Barak, yo digo que México clasifica primero se sin empata, problemas. en las Para eliminatorias se pierden muchos No. partidos, en la eliminatoria se juega mal, en la eliminatoria se sufre otra vez, ¿no? En definitiva, ese es el verbo que siempre, para bien y a veces para mal, es el que ha conjugado la selección mexicana hasta ahora, salvo en los lejanos premundiales de Haití y de Honduras, siempre con la misión cumplida, pero nada más eso, con la misión cumplida de clasificar, no con toda la lista que acaba de hacernos y de leernos. Y justo José. cuando empiezan los problemas es clasificar como sea, ya no importa si gustamos o goleamos, simplemente hay que ganar. Ahora, pero José Pili, se está no me quedó mojando claro. muy temprano, Está No me diciendo quedó que claro, clasifica Sí. México primero, así que quiero saber, Yo digo primero, Jorge y Barak, ¿cómo? problemas. Yo quiero escuchar a Barak porque no está de acuerdo conmigo. ¿Tú qué No, dices, porque, Barak? ¿qué cosa? Ya me confundí. Primero, No. segundo o tercero a Qatar. Segundo, ¿saben por qué? Insisto, México quedó primero la última eliminatoria. ¿Y saben cuándo había sido la última vez que México había quedado primero? Porque parece que México lo hace siempre, ¿no? Porque Sí, que es esas son las los expectativas. ciclos. La última vez había sido rumbo a Francia 98, y Bora perdió su puesto porque no cumplió Pero la selección en el mexicana 2006 con la lista de hicieron un José del favor a Valle. Jack Warner y a Trinidad y Siendo Tobago, primero. Barak. Por eso México no terminó primero en el 2006. Usted lo sabe. Por A lo ver, que sea, Merca. se vendió contra Trinidad y Tobago, quedó segundo. Merca. Yo veo a 3 selecciones empatadas en puntos y por diferencia de goles, México se cuela entre los primeros 3. No sé si en primero, segundo, tercero, pero ahí va a estar peleando parejititito, cabeza con cabeza. No, bueno. 3 realidades completamente distintas en este análisis. Usted en sus comentarios, dígame, ¿con cuál se va?